Aquello era un salto de fe en que Salvamento Marítimo se podía dotar de las capacidades necesarias para acometer una operación de retirada de hidrocarburos de un pecio que se encontraba a 80 metros de profundidad y poder extraer todo el hidrocarburo que tenía dentro. Yo sabía que esto era un proyecto de envergadura, pionero en España, que marcó un hito y no se ha vuelto a repetir. Cuando tú participas en una experiencia que es pionera, claro, evidentemente te sientes orgulloso. También fue valiente la decisión de las personas que tuvieron que decidir acometer la operación. Fue trabajar para impedir que haya contaminación en nuestras costas. Y a mí eso me gusta. Yo me siento cada día, con cada vida salvada, con cada accidente evitado, minimizado, me siento inmensamente feliz. Es algo tremendamente satisfactorio para nosotros, es algo que nunca olvidaremos. El Buford no lo supimos hasta el 2009, que existía. O sea, sabíamos que había un pecio, porque desde el año 95, 94, 95, los pescadores de aquí, bueno, con el conocimiento con ellos, me dicen que hay un pecio de un barco muy grande. Y como hay muchos en el Mediterráneo, pues origen de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pues lo que pensamos pues era un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya me dicen la posición, ya me extrañó porque no venía absolutamente nada en las cartas náuticas, no aparecía nada. Entonces, pues bueno, oye, algún barco que han hundido y no se ha charteado, no están las cartas. La primera vez fue sobre el 2009 que había una contaminación en esa zona, pero no sabíamos si había sido un vertido, si había sido alguien que había pasado por la zona y había hecho un sentinazo, o si había algo hundido. No teníamos referencia de nada, hasta que ya se descubrió que había un barco hundido de la Guerra Civil, ¿no? En 1937, el Woodford, que inicialmente se llamaba San Joaquín, un barco que se construyó en 1914 en Inglaterra y fue comprado por un armador noruego, Wilhelmsen. Entonces este barco inicialmente salió en botadura con el nombre de San Joaquín, curiosamente, ¿no? Posteriormente fue cuando hubo un cambio de nombre a Woodford con bandera inglesa, que fue cuando se fue hundido por el submarino italiano. Para averiguar qué había pasado, tuvimos que recurrir a hacer una labor casi de arqueología, investigar recortes de prensa de la época, investigar planos, conocer que el astillero en el que se construyó el barco había ya desaparecido, hubo que viajar al Reino Unido. Y conseguimos los planos originales del astillero Sir James and Sons de Londres. No nos dejaron en el museo sacar los planos porque el astillero estaba cerrado, pero hablamos con los hijos de los propietarios, conseguimos los datos, nos dijeron que el astillero ya había cerrado, pero que todos los planos estaban en un museo. Fuimos al museo, nos dejaron fotografiar los planos y tenemos los planos originales del San Joaquín. La primavera del 2009 me viene Joseba Arego, este pescador que digo, a decirme que cada vez huele más ahí, o sea, que sobre todo cuando hay calmachicha, pues que huele a combustible, y aunque no ven nada, suponen que el barco está perdiendo. De acuerdo a la información de la época, bueno, pues el Woodford era un barco de bandera británica, con tripulación griega, que fue atacado en un viaje desde Barcelona al puerto de Valencia, a la altura de Castellón, unas 40 millas de Castellón, por un submarino italiano. Dos torpedos impactaron contra el petrolero y provocaron su hundimiento. Hubo un fallecido, pero afortunadamente la mayor parte de la tripulación, aunque algunos con heridas, pudieron ser rescatados, y de ahí que de sus testimonios y de la investigación de la prensa de la época, más o menos reconstruir lo que sucedió. El Woodford está a 15 millas al norte de las Islas Columbretes, que es un paraje natural, lógicamente,
con lo cual el riesgo pues estaba ahí, es algo que había que tener en cuenta y bueno, pues no solamente es eso, sino que a 20 millas de la costa, también de un paraje natural que es la Sierra de Irta. Bueno, pues la lógica imperaba ahí, ¿no? Había que intentar extraer ese fuel, porque, vamos a ver, las zonas naturales a proteger estaban afectadas y el riesgo era que eso fuera más. Lógicamente, uno de los núcleos de salvamento marítimo, una de nuestras labores más importantes, es la lucha contra la contaminación en la mar. Y entonces se comenzó a diseñar una operación que fue una operación pionera en muchos aspectos, que consistió en descubrir dónde estaba el barco hundido. Se realizaron inspecciones usando ROPS, que son las siglas en inglés de Remote Operated Vehicle, que es una especie de submarino no tripulado, conectado con un umbilical al barco, e inversiones con la campana húmeda para detectar qué es lo que allí había. Nosotros cuando bajamos con el ROV, que es el vehículo submarino a control remoto, es un robot que controlamos desde nuestro buque, que tiene capacidad de observación, lleva cámaras, tiene brazos para poder trabajar. Ese robot se adquiere en el año 2008 y se monta en nuestros buques en el año 2009 y salimos a probar. Se hace aquí en Castellón y a través de Capitanía Marítima y de la Jefatura de Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo nos dan la posición. Yo la primera noticia que tengo del Woodford es un POSIT con una posición de latitud y longitud en la que hay que ir a buscar, nos dicen, un barco que parece que está contaminando porque se detectan contaminaciones desde el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, de la EMSA. Cuando pasa por la zona hay veces que detecta irisaciones en superficie, que detecta contaminaciones. Y cuando bajamos al pecio no sabíamos, efectivamente no sabíamos ni qué cantidad de hidrocarburo le podía quedar dentro, ni cuánto llevaba. Todos estos datos fue una investigación, un proceso de investigación a posteriori, una vez que la primera vez que bajamos vemos que el barco está contaminando. Se ve que del barco salen gotas de hidrocarburo, nuestro robot sale manchado de hidrocarburo, sale con impactos de esas gotas que vemos salir desde el costado del barco, vemos unas gotas que salen e impactan en nuestro vehículo, y cuando sacamos el vehículo a la superficie vemos que está manchado de hidrocarburo. A partir de ahí empieza el Woodford. Ahí nace la operación Woodford, en que Salvamento Marítimo y la Dirección General de la Marina Mercante tratan de acometer una situación en la que sabemos que tenemos un petrolero hundido a 80 metros de profundidad, posiblemente con carga en su interior, no sabemos cuánta, y hay que determinar qué cantidad tiene y determinar qué se hace con él. No, sí, está ahí, el pecio está ahí, lo hemos visto, joder. Es un barco grande, bueno, al final eran 130 metros, 129 metros de eslora, que está tumbado sobre su costado de estribor, en la arena en el fondo, 80 metros, y bueno, está entero, o sea, el barco está entero, y la verdad es que hemos comprobado pues, que alguna gotilla de fuel suelta. ¿Cómo podíamos ayudar con el ROV para poder solucionar este tema de contaminación o asistir a los buceadores en las operaciones que ellos hacían? Porque al fin y al cabo estábamos apoyando a personas que estaban trabajando en el fondo del mar, ¿no? El robot es un equipo mecánico que puede sufrir averías o puede tener problemas, pero además de ello estaban las personas que trabajaban allí, que era mucho más importante, sobre todo la seguridad de ellos. Entonces con el robot sí que se inspeccionó todo lo que era el casco del barco para ver qué elementos podían impedir el trabajo de estas personas, sobre todo las redes de los pescadores que se quedaban enganchadas, que trabajaban en esa zona, y yo creo que principalmente ese era el reto, ¿no? Tener una idea clara de cómo estaba el barco y dónde podíamos trabajar con buceadores. Entonces fuimos otra vez con sistema de campana de buceo, sistema campana húmeda, una modalidad que te permite bajar hasta 90 metros. Claro, el tiempo de trabajo en el fondo está muy limitado por las tablas, ¿vale? Entonces bajamos con un tiempo muy limitado de trabajo en el fondo. Nuestra idea era solo hacer unas breves catas de diferentes tanques para hacer una estimación de la cantidad de hidrocarburo que había dentro.
Entonces, como el tiempo de trabajo era tan limitado, solo nos daba tiempo a bajar, a hacer un pequeño taladro de 5 o 6 milímetros, metíamos una jeringuilla con 1 metro de largo y hacíamos una extracción. Si la jeringuilla en 1 metro extraía combustible, nosotros sabíamos las medidas del tanque, entonces, bueno, estimábamos que ese tanque mínimo tenía X metros cúbicos. Así hicimos la cata en varios tanques. Cuando vimos que mínimo, iba a haber 500, 600 toneladas de hidrocarburos, entonces ya es cuando decidimos que sí que era una operación que había que acometer urgente, porque era un peligro potencial para las costas de Castellón, las Islas Columbretes, Parque Natural, Reserva. Entonces ahí es cuando ya se vio el peligro. Y otro asunto que nos asustó, bueno, o sea, nos preocupó, es que la chapa del acero del barco pues tenía mucha corrosión. Claro, había sufrido después de 75 años mucha corrosión, y el escantillón de la chapa debería de ser, claro, cuando se construyó de X, y en algunos sitios tenía 2 milímetros de espesor. O sea, era un riesgo de que pasase un barco, arrastrara algo, una red, y se produjera una contaminación importante, ¿no? Está en nuestro ADN la lucha contra la contaminación. La lucha contra la contaminación en superficie, que todos conocemos con las mareas negras, es algo muy vistoso, pero para nosotros el reto de poder ir a una operación de un petrolero que está hundido a 80 metros y extraerle el petróleo que tiene dentro y sacarlo y evitar que eso pueda contaminar es un orgullo tremendo, porque no es solamente una operación al uso de las que podemos llevar a cabo, es algo de lo que nos tuvimos que dotar de unos medios excepcionales, nos tuvimos que hacer una capacidad profesional excepcional y tuvimos unos riesgos, una intensidad en el trabajo que fue pionera en este país, que nunca se ha hecho una operación de este tipo, y en los países vecinos en muy pocas ocasiones se ve una operación de este calibre. Y aquí en España no había ningún organismo capaz de acometer una operación de este tipo, porque primero no había los recursos técnicos necesarios, pero no por parte de Salvamento Marítimo, sino por ningún organismo, ni público ni privado, ni siquiera empresas, porque en España pues no tenemos esas empresas tan potentes que se dedican al mundo industrial del petróleo, ¿no? Al mundo offshore. Todo esto llevó prácticamente 1 año de preparativos, y en 2012 se llevó a cabo la operación. En dicha operación se extrajeron 450 metros cúbicos de combustible y se abordó dicha operación usando diferentes tecnologías y medios con los que contamos y con los que contábamos ya en esa época. En concreto, como plataforma se usó el buque Clara Campoamor, que es un buque el más grande que tenemos actualmente, junto con otro que lo tenemos en el norte. Este está habitualmente en Cartagena, que es donde tenemos una de nuestras bases de buceo, y se usó este buque como plataforma, que una de sus características fundamentales es que cuenta con un sistema de posicionamiento dinámico, un sistema DP, que permite que sin necesidad de usar anclas, el barco se mantenga en una posición fija en la mar. Esto es muy importante porque es muy importante para las operaciones de buceo y para las operaciones con el artefacto no tripulado, con el ROV, porque están conectados con un umbilical y el barco, si se estuviera moviendo, podría haber cierto peligro. El riesgo es total. Una operación a saturación es un riesgo, aunque la hagas en 5 metros de profundidad, cuando más a 80 metros. El buzo se encuentra todo el tiempo a la presión del fondo. Salvamento Marítimo adquirió el complejo de saturación prácticamente para poder realizar esta operación. Se adquirió 1 año o 2 años antes. Es un riesgo hacer este tipo de operaciones a esa profundidad. Estamos por encima de los límites del buceo normal, del buceo estándar. Necesitamos un complejo de saturación, que es una campana seca en la que los buceadores están durante periodos largos de tiempo, 27 días, 22 días en nuestro caso, sometidos a la presión del fondo. Es un riesgo para esos buceadores todo el tiempo, 24 horas durante 27 días en riesgo. En lo que consiste es con 2 cámaras que mantienen la presión
a la que se está trabajando. Es decir, el barco está sumergido a 80 metros de profundidad, los buzos pueden recuperar e irse a la cámara para periodos de descanso y demás, y las presiones se mantienen con un objeto de que no se produzcan daños en el cuerpo humano por esas inmersiones a esas profundidades. Para la extracción de combustible se usó una técnica que se llama hop tap, que bueno, pues por así decirlo, se van fijando una serie de elementos al barco y luego se va extrayendo el combustible a través de ellos, pues a través de unas válvulas que se van abriendo y se va extrayendo el combustible. El fuel, el fuel tenía la característica de que era un fuel relativamente ligero y se pudo extraer. La idea era hacer un hop tap en cada tanque para hacer esa extracción de combustible, claro, con una columna de agua de 80 metros, 80-85 metros dependiendo de la zona. Claro, existía un riesgo también, hay una manguera, tú estás extrayendo, el barco no está fondeado, el barco en superficie está en posicionamiento dinámico y claro, había que ver la fuerza de la manguera, que no hubiese ningún riesgo de que el barco pierda la posición y que nosotros produjéramos un vertido, ¿no? Entonces había que estudiar todo, había que estudiar el posible vertido si tuviésemos un problema técnico, teníamos material de anticontaminación previsto para en caso que hubiese alguna mínima fuga. Hay que poner en conocimiento que desde el Prestige, que fue en el año 2002, a la operación Buzford, que fue en 2012, la extracción del combustible, aunque en realidad empezó en el año 2009, habían transcurrido de 7 a 10 años. Es un periodo muy corto de tiempo para lo que supuso el aumento de capacidades de salvamento marítimo. Cuando pasó el Prestige, salvamento marítimo apenas tenía medios de lucha contra contaminación en superficie, hubo que dotarse de muchos medios en esa operación, que actualmente aún tenemos en servicio, gran mayoría de ellos, en las bases estratégicas de salvamento y de lucha contra contaminación que tenemos dispuestas por la costa española. 6 años después se adquiere un vehículo submarino a control remoto, 2 años después nos dotamos de un complejo de saturación con campana seca para poder bajar hasta 200 metros de profundidad con buzos que puedan trabajar en turnos de 6 horas en el fondo. Por pareja, y entonces claro, pues al ser pequeño pues teníamos que, por ejemplo, estas camas se abaten y comíamos aquí los 4 con nuestras bandejas, alguna mesita que podíamos poner. Aquí abajo teníamos puesto en cajas de plástico pues nuestra comida, nuestros enseres, ropa limpia, libros para leer. Para nosotros fue una experiencia muy importante el tener que prepararnos para la eventualidad de que aquella operación que se celebró de buceo a saturación en las aguas de las Islas Columbretes pudiera ocurrir algún problema que nos obligase a continuar con las descompresiones de aquellos buzos. Y al mismo tiempo pues prestamos una colaboración en cuanto a consejos higiénicos de cuidado de los oídos, consejos dietéticos, qué tipo de alimentación era la más adecuada, qué cantidad de calorías. Yo tuve el gran honor, porque para mí fue de hacerla más larga, 22 días. Sabíamos a lo que íbamos, porque sabíamos que esa saturación iba a ser larga, porque íbamos a estar ahí en el fondo. En realidad yo estaba como asistente, había unos técnicos, pero sí, en realidad dependían de todo lo que se hiciera desde aquí fuera. O sea, ellos son totalmente dependientes, tanto el ambiente en el que viven, el gas que respiran, su alimentación, sacar sus necesidades y luego también
una parte que era importante a la hora de estar ahí dentro, en las horas muertas, digamos, ¿no?, de descanso, pues el entretenimiento, que también es importante a la hora de estar ahí dentro, tantas horas metido en un cilindro, tan pocos metros, viviendo durante tantos días seguidos. Entonces todo, su bienestar dependía completamente de nosotros, tanto de las horas de trabajo como su calidad de vida y su calidad de entretenimiento, ¿no? A ver, chicos, la comida está dentro del Medical Log. ¿Podéis probar a ver si ya se cuelan las presiones? Vale. Ok, voilà. Ahora. ¡Ole, ole, ole! Una centolla. Veo que todo correcto. Falta el agua y los tenedores. Ya, Los pasamos ahora, que no cogían. Vale, sí. Pues allí se podría comparar más incluso con una nave espacial. Ya, estás ya no a horas, estás a días de poder salir y poder ir a un hospital para una actuación quirúrgica o un tratamiento médico, digamos, sofisticado, como pueda ser un cateterismo cardíaco, como pueda ser cualquier otra cosa que necesite pues un quirófano cualificado o necesite una unidad de cuidados intensivos. Entonces, vamos a ver, es gente sana, muy bien entrenada, pero ante cualquier eventualidad, pues nosotros nos tendríamos que haber metido a alguien dentro y estar días con él. No había mucha más opción. El no fallar, es decir, yo veo cómo la gente se vuelca. Era la primera vez que se iba a hacer en España y yo quería formar parte de esta aventura y probar lo que era eso, lo que era hacerlo realmente, un proyecto que nunca se había hecho. Es que tanto el trabajo, elaborar en el fondo, como la manera de elaborar lo que es el buceo a saturación y con españoles, y no había y había que hacerlo sí o sí, con un control mental, sabiendo a lo que uno se iba a exponer, las cosas claras, poco a poco, y no fallar, porque había veces que dices, yo no puedo fallar aquí, yo aquí no puedo fallar, ni que me tengan que descomprimir, y tengo que hacer el trabajo. Había veces que llevaba alguna presión, porque tú veías, te imaginabas un proyecto tan grande, de tantos años, tantas horas de oficina, tantos ensayos, tantas personas, porque aquí estábamos con circuitos de televisión que se veía en Madrid y en Galicia, se veía en diferentes ciudades de España, lo que estábamos haciendo aquí dentro. Y decía, yo no puedo fallar. Y al final hacía un esquema mental y decía, tanta infraestructura, tanto, y aquí hay un complejo de saturación, una campana que baja, de esa campana sale un buzo que es mi umbilical, y en realidad, tanta responsabilidad, tanto trabajo, esfuerzo, están en estas manos, que van a perforar ahora. Y decía, no puedo fallar. Y me erizo, porque yo me acuerdo del día 27 de agosto del 2012, a las 8 menos cuarto, después de cenar, en el buque cenábamos a las 7, cuando ya no era una saturación de prueba, cuando yo me senté aquí, estábamos los 4 sentados, esto arriba, ya con nuestras cosas preparadas, y empezaron a presurizarnos, sabíamos a lo que iba, todavía me erizo al pensarlo, y sabíamos que teníamos que estar fuertes, llevarnos bien y ir a fuego, por lo que habían luchado afuera, nosotros no podíamos defraudarlo. Fue una operación pionera en España y de muy buen resultado, que no hubo ningún percance y además se hizo con total profesionalidad y además pues salvando cantidad de especies marinas que bueno, pues estaban en peligro, lógicamente. La gente no es consciente de lo que supuso la operación en el sentido de los riesgos que evitó. Todas las operaciones son diferentes, pero Woodford tiene algo especial porque fue una operación de una gran envergadura, técnicamente muy compleja, y bueno, y la historia que llevaba detrás, ¿no? La verdad es que fue una operación, yo la recuerdo como de las mejores en las que he estado. Entramos siendo compañeros de buceo y salimos de aquí siendo hermanos. Hubiera sido muy difícil explicar a las generaciones venideras que Salvamento Marítimo, teniendo la posibilidad de hacerlo, hubiera dejado ese hidrocarburo, ese petróleo dentro del barco, hundido, sabiendo que era un riesgo para la contaminación, para el medio ambiente
y que podía haber contaminado una zona tan rica y tan sensible. Nuestros hijos, nuestras generaciones venideras no nos hubieran perdonado no haber hecho algo y permitir que en el futuro que hubiera terminado por contaminar una zona tan sensible.